Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Las exhortaciones que hace el autor de la carta, que habla en nombre de San Pedro, tienen como modelo a Jesús, que dio la vida gratuitamente por todos. Así debe ser todo pastor que apacienta al rebaño, lo cuida, pero no lo desprecia. Tiene amor generoso, sin intereses mezquinos. Se pone a su servicio y no lo domina. A veces cuesta deshacerse de una mentalidad clerical avasalladora, contraria a esta palabra de Dios. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Peregrino, ¿a dónde vas? Si no sabes a dónde ir, peregrino por el camino que va a morir. Si el desierto es un arenal, el desierto de tu vivir, quien te guía y te acompaña en tu soledad. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. Peregrino que a veces vas sin un rumbo en tu caminar, peregrino que vas cansado de tanto andar. Solo Él, mi Dios, que me dio la libertad. Solo Él, mi Dios, me guiará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la cátedra del apóstol San Pedro. Y en esta liturgia, la Iglesia nos invita a contemplar la precedencia en la caridad del obispo de Roma. Es decir, sobre todo ese respeto, ese amor, ese cariño. Y también seguimos las instrucciones de nuestro Papa. Eso significa la cátedra de San Pedro. Es muy importante y tiene mucha importancia, sobre todo el ministerio petrino en nuestra Iglesia. Nosotros sabemos que eso desde la tradición lo traemos. Entonces, hoy más que nunca tenemos que rezar por nuestro Papa Francisco, que el Señor lo conserve en su salud y sobre todo le conserve y le dé mucha fuerza para discernir siempre el camino que debemos tomar como Iglesia. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía y al celebrar esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, exhorto a los presbíteros que están entre ustedes, siendo yo presbítero como ellos y testigo de los sufrimientos de Cristo y copartícipe de la gloria que va a ser revelada. Apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado. Velen por él, no forzada, sino espontáneamente, como lo quiere Dios, no por un interés mezquino, sino con abnegación, no pretendiendo dominar a los que les ha sido encomendados, sino siendo de corazón ejemplo para el rebaño. Y cuando llegue el jefe de los pastores, recibirán la corona imperecedera de la gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas y me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges con óleo mi cabeza y mi copa
rebosa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a la cátedra de San Pedro. Nosotros ya sabemos lo que significa la cátedra. ¿Quién es el catedrático? Es justamente el que está sentado, el que tiene esta posición según la Biblia. Ustedes saben bien, el que está sentado, Jesús que se sienta para enseñar. Es el que da las normas, entonces, las indicaciones, es el maestro. Entonces, en nuestro camino de fe y en una construcción de nuestra institución, queridos hermanos, es muy importante la fidelidad. Pero para ser fieles también nosotros necesitamos tener indicaciones claras, necesitamos tener una señal hacia dónde tenemos que caminar. Y es esto lo que la Iglesia quiere resaltar en la figura de Pedro. Y por eso escuchamos esta lectura de Mateo, el capítulo 16, en que primero Pedro, que es el que está al frente de la comunidad, es el que reconoce nada más y nada menos que a Jesús como el Mesías. Y esta debe ser la primera característica entonces del pastor, del que está al frente de la iglesia, digamos así, del catedrático. Es decir, aquello que Dios le dice en su corazón, en su vida. Entonces es tan importante, queridos hermanos, rezar también por nuestro Papa, rezar por todos los que están al frente de nuestras comunidades, nuestras diócesis, parroquias, grupos, en fin. ¿Por qué? Porque justamente la cátedra de San Pedro significa esta fidelidad al Evangelio. La fidelidad al Evangelio significa la fidelidad a Jesucristo, a lo que Jesús nos trajo, a lo que Jesús nos enseñó, a lo que Jesús nos transmitió. También para nuestros pastores, es decir, la fidelidad a Dios. Así como Pedro fue fiel a Jesús
a pesar, recuerden que también Pedro tiene sus deslices, pero sin embargo, aún en ese momento de infidelidad, en ese momento de una negación de Pedro hacia Jesús, nosotros miramos otros elementos positivos tan lindos de parte de Pedro. ¿Se acuerdan que también, según San Juan, en la multiplicación de los panes, capítulo 6 en adelante, cuando la gente comienza a marcharse porque Jesús dice que tienen que comer mi cuerpo y tomar mi sangre, y entonces todos se asustan como diciendo, pero ¿quién nos está diciendo este? Y entonces Jesús después le pregunta, ¿y ustedes también quieren marcharse? Parece que Jesús quedó un poco nervioso ahí, ¿verdad? Jesús quedó verdaderamente ahí como para replicar, como para preguntar, como para insistir y para pedir una respuesta sincera del corazón. Y entonces mira y dice, bueno, todos estos se marcharon y ustedes también ahora me están cuestionando. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? ¿Quién soy yo para ustedes? Justamente esta es la pregunta del Evangelio del día de hoy, aquí desde el Evangelio de San Mateo que nosotros estamos hablando. Y ahí entonces también sale Pedro, ¿verdad? Pedro sale, Señor, me voy con la rojota, ¿a quién vamos a ir? Solo tú, ahí está, solo tú, Señor, tienes palabras de vida. Y es eso lo que nosotros hoy también, al celebrar la cátedra de San Pedro, estamos mirando en los que están al frente también de nuestra comunidad. Este sería el segundo mensaje, porque el primer mensaje de aquel que está al frente de la comunidad es la de una responsabilidad profunda, sincera, llena de Dios, hombre lleno de oración, de encuentro personal con un Dios que nos ama, que nos quiere, que se regala, ¿verdad? Lo que Él mismo es sobre cada uno de nosotros. Pero lo segundo, como le estaba diciendo, aquí ante esta situación, después de que Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué respuesta nosotros le estamos dando? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Será que nosotros llegamos a entender, llegamos a conocer a este Cristo que está en medio de nosotros? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Pero Jesús está más interesado en preguntarnos lo siguiente, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro ya ha dado esa respuesta. Y es entonces la mesianidad la que estamos descubriendo. Y Pedro nos representa a cada uno de nosotros. Pero después también, cuando le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús también le dice y le encarga algo. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Lo que dijimos también como tema principal anterior. Esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino que ese encuentro personal con un Dios que habla al corazón, a la conciencia, pea hinanyande yara ko anga anyeme ekwa en cuenta ko anga ayeja kwa ko anga ikatu she hae serejeru pibe hoy tú eres verdaderamente el Mesías, el que me ayuda, Señor, a salir de mis situaciones equivocadas, erróneas. Y aquí entonces viene de nuevo la confirmación de parte de Jesús. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Significa también esto entonces, queridos hermanos, queridos amigos, que en la medida en que nosotros tenemos una relación íntima con el Señor, Él también dice lo mismo de nosotros. Tú eres verdaderamente, y cada uno puede decir su nombre. Tú eres Víctor, tú eres Luis, tú eres José, tú eres Esteban. Y sobre esta piedra yo quiero edificar mi iglesia. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Otro elemento también que nos apunta en este día de la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Nos hace entender, las llaves siempre es un poco, entre comillas, decimos así, el poder. Pero nosotros sabemos que también en el Evangelio el poder es servicio. Porque algunas veces cuando decimos que buscamos el poder, queremos el poder,
normalmente lo miramos desde un sentido político y es una palabra muy desgastada a causa de la corrupción, ¿verdad? Ojalá seamos maestros, ojalá tengamos las llaves del reino, ojalá tengamos entonces esa capacidad también hoy de descubrir que el Señor nos llama también a nosotros a ser otros que enseñan, que transmiten, que acompañan entonces con el testimonio de vida y sobre todo también con su preparación. Queridos hermanos, vamos a pedir entonces en esta Eucaristía, en el día de hoy, al celebrar esta fiesta tan importante de la Cátedra de San Pedro, de rezar por nuestros obispos en primer lugar. Son los que vienen entonces, ¿verdad?, por línea de ordenación, son los que vienen directamente de la sucesión apostólica, queridos hermanos. Es mucho eso, cómo va pasando de uno al otro, la sucesión apostólica. Pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros también tenemos responsabilidades en nuestras comunidades, en nuestra familia, en nuestra escuela, en el día a día, entonces, queridos hermanos, del trabajo y ahí donde nosotros vivimos, donde nos encontramos. Vamos a pedir esta gracia, que el Señor nos bendiga a todos y nos acompañe siempre. Amén. Que así sea. Queridos hermanos, y en este momento presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada intención respondemos: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestra Iglesia, para que confíe siempre en Dios y en la fuerza liberadora de su amor, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por los enfermos, para que sean conscientes de que Dios está al lado de los que sufren y superen las tentaciones y las dificultades, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que surjan jóvenes comprometidos con la misión de la Iglesia, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por todos nosotros, para que frente al individualismo y el egoísmo vivamos la solidaridad con nuestros hermanos, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Por nuestros difuntos, para que participen de la salvación por la bondad de Dios, oremos al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Comulgamos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vinos de amor, en el cuerpo y en la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vinos de amor, en
en el cuerpo y en la sangre del Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Pastor eterno, porque no abandonas a tu rebaño, sino que lo cuidas continuamente por medio de los santos apóstoles, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Jesús mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre,
Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre esta ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos del Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, con los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Y te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo y a todos los obispos, sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo
nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimentaste con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a consagrarnos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido con nuestro rito de la Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan una hermosa jornada. Desde nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo nos sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús.
creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yara Ñe'e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yara Ñe'e Responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí.
Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.